presentar el libro editado por Marcial Pons Historia, La conquista islámica de la península ibérica y la tergiversación del pasado. Con nosotros está el autor, Alejandro García San Juan, también está Maribel Fierro, profesora de investigación en el CSIC, Carlos de Ayala Martínez, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, Carlos Pascual del Pino, presidente de Marcial, y Carlos Pascual del Pino, presidente de Marcial Pons Historia. Yo creo que es un momento importante porque el libro que tenemos es importante y sé que es un libro polémico en el conjunto de una polémica. Yo quiero destacar que acabo de saber que Alejandro García San Juan estuvo presente en la conclusión de un seminario, de hecho estuvo en un seminario editorial donde yo hablé en la conclusión destacando la relevancia actual de muchos procesos, digamos, desde hace más de 1000 años. Es decir, en aquella ocasión destaqué que esta casa, como una institución de diplomacia pública, evidentemente colabora en la divulgación y en la diseminación del conocimiento, pero trata de destacar sobre todo, como mucha otra gente, no es exclusivo nuestro, la relevancia de esos hechos en el momento actual. Y me ha causado, digamos, sensación, porque nunca pretendí que alguien que haya dedicado tanto tiempo a este tipo de trabajo fuera testigo de aquello. Pero en todo caso estoy muy encantado de que así fuera, y el orden, creo que en principio paso la palabra a Alejandro García. Gracias. Bueno, pues buenas tardes. Quiero comenzar mi intervención en primer lugar, me parece lógico, expresando agradecimientos que son debidos y son necesarios. Y en primer lugar, quizás, pues, creo que por deferencia, es una gran satisfacción poder estar aquí hoy en Casa Árabe realizando la presentación del libro, por lo cual, pues, mi primer agradecimiento va para el director de Casa Árabe, al cual, como he dicho, tuve la oportunidad de conocer este mismo verano. Y bueno, realmente para alguien que viene de una universidad pequeña, pero de calidad, como le gustaba decir a un antiguo rector de la Universidad de Huelva, pues es un honor y un placer, como digo, poder estar hoy aquí en Casa Árabe para presentar este libro. Como ha dicho también el director, ha aludido al carácter polémico de la obra. Realmente debo decir que no fue mi intención inicialmente al concebir y al desarrollar este estudio el tratar de generar de forma explícita ninguna clase de polémica, pero entiendo que el tema en sí mismo ha sido controvertido a lo largo del tiempo y ha dado lugar también quizás a la proliferación de ciertas ideas, las ideas negacionistas fundamentalmente, que a mi juicio salen fuera de los márgenes del conocimiento histórico. Bien, en este sentido, dentro de ese ámbito del negacionismo al que se dedica una parte del libro, aunque no toda, dentro de ese ámbito del negacionismo había sido, si se puede decir así, una especie de mantra la idea de que nunca se habían refutado de una forma sistemática, de una forma amplia, extensa, estas ideas, y quizás de alguna forma esto era lo que había permitido que, bueno, esas ideas tuvieran una cierta proliferación, fundamentalmente fuera del marco académico, aunque, como sabemos, en tiempos recientes se han también difundido en ciertos sectores del mundo académico. Bueno, como digo, el libro no ha tratado de ser solo una refutación de ideas, a mi juicio, que merecían una revisión a fondo, porque el tema, insisto, me parece que es importante y quizás no se le había dado un tratamiento historiográfico hasta ahora suficientemente amplio.
he tratado con el libro, como digo, no solamente entrar dentro de esta controversia historiográfica, por no utilizar la palabra polémica, sino aportar también una visión propia sobre un hecho histórico, a mi juicio, tan importante como la conquista islámica del año 711. Como decía hace ya unos años Pedro Chalmeta, quizás el único o uno de los pocos episodios de la historia medieval de España cuyo conocimiento se presupone a un público amplio, a un público generalizado, no necesariamente especializado. He dicho al principio que quería expresar agradecimientos y he empezado haciéndolo por el director de Casa Árabe, pero quiero referirme también, lógicamente, a las personas que me acompañan en la mesa, porque entiendo que sin ellas probablemente la publicación del libro habría tomado quizás otros derroteros, o bueno, incluso tal vez, no se habría publicado. Pero en todo caso, quiero agradecer especialmente a Maribel Fierro su amabilidad y su apoyo desde el momento que tuvo conocimiento de la elaboración del estudio, y especialmente también por haber tenido la amabilidad de escribir un prólogo a este libro. Para mí es también un honor y un placer que una investigadora como ella, de tanta relevancia, a mi juicio, en el ámbito de los estudios andalusíes, durante las últimas décadas, haya tenido, como digo, esa atención hacia este estudio, hacia esta publicación. También mi agradecimiento al profesor Carmen de Ayala, porque ha sido otro de los investigadores que ha, desde el principio, mostrado una actitud de apoyo sin reservas a mi trabajo y en particular a la edición de este libro, sobre el que desde el principio también mostró un enorme interés. Por eso, como digo, creo que es de justicia expresar aquí este agradecimiento público. Y obviamente también a la editorial, no podía ser de otra forma. Para mí también es una enorme satisfacción que una casa editorial como Marcial Pons haya acogido la publicación de un estudio como este. Un estudio que entiendo podría quizás tal vez haber suscitado ciertas reservas a la hora de plantearse su publicación, como digo, debido a ese entorno, digamos, conflictivo, o a ese entorno problemático, en torno al cual se ha desarrollado en ciertos momentos o en ciertos sectores el estudio de la conquista islámica. Pero, como digo, estoy enormemente satisfecho de que la editorial Marcial Pons haya sido la que acogiese la publicación del libro, puesto que sinceramente fue desde el principio mi objetivo principal el lograr esa publicación, por lo cual mi satisfacción pues, es en ese sentido muy grande. Bueno, no quiero extenderme más, solamente considero que los demás intervinientes hablarán quizá un poco más de los aspectos de la publicación. Como digo, pues aparte de los agradecimientos a los que me acompañan hoy estar aquí en la mesa, también sin duda agradecer a todos ustedes su presencia, y en especial a los muchos compañeros, investigadores, arabistas, historiadores que han tenido la deferencia de asistir a este acto. Muchas gracias. Gracias. Si me refería al libro polémico era sobre todo porque tenemos aquí a Carlos Pascual, al que no le voy a pasar inmediatamente la palabra, que entre otras cosas, al que conozco desde hace muchos años y que me ha dicho mucho interés en vender el libro. Así que esto es un secreto realmente bien guardado, pero que revelo aquí delante de todos. Paso la palabra ahora a Maribel. Gracias.
Bueno, yo quiero agradecer al director de Casa Árabe que nos haya acogido en esta casa, a la que tenemos también tanto que agradecer los arabistas, porque nos está ofreciendo una gran variedad de actividades y que nos da una proyección que que no siempre es fácil tener, ¿no? Hace ahora más de un año, Alejandro García San Juan, que ha hablado de mi amabilidad, pero la amabilidad fue de él al enviarme una copia del libro que hoy se presenta aquí, pidiéndome que escribiera una presentación, y yo lo hice encantada por muchas razones. No voy a contarlas todas, sino la principal, y es que es un libro magnífico y necesario, muy necesario, que está muy bien concebido y muy bien escrito. Está construido sobre fundamentos que son sólidos porque han sido levantados a partir del dominio de las fuentes originales que tiene el autor y de una lectura crítica de la bibliografía existente. Es en relación a esa parte crítica que atañe a lo que Alejandro García San Juan denomina negacionismo, sobre la que quería extenderme yo hoy aquí, ya que es la que hizo que el autor de este libro pensara en mí para prologarlo. En 2006, y por una serie de avatares, porque no es realmente el campo al que yo me dedico, presenté un trabajo sobre la obra de Ignacio Olague, que se titula en español, la obra de Olague, La Revolución Islámica en Occidente, y que acababa de ser reeditada en Córdoba en el año 2004. Su primera edición por la Fundación Juan March databa de 1974, aunque una primera versión de la obra había aparecido por vez primera en francés en 1969 con un título muy provocador: Los árabes nunca invadieron España. La historia del libro es mucho más compleja de la que estoy resumiendo aquí. Se podría escribir un pequeño artículo sobre por qué se tradujo primero en francés, por qué acabó en la Fundación Juan March, etcétera, etcétera. Ese título, Los árabes nunca invadieron España, es ya de por sí engañoso en su referencia a los árabes y a España. Lo que afirmaba Olague en su libro es que las creencias básicas que asociamos a la religión islámica, y fundamentalmente su estricta concepción unitaria de la divinidad, no fueron traídas del exterior, sino que respondían a un desarrollo interno español entre comillas, o andaluz, porque en un determinado momento es el término que más utiliza Olague. Esta propuesta de Olague es otra variante de un viejo fenómeno, que es el de la hispanización de todo lo relacionado con lo árabe y con lo musulmán. Federico Corrientes señaló en su día, en otro contexto, el contexto lingüístico, que esa hispanización de lo árabe suele llevar, y aquí voy a citar a Federico Corrientes, que el intruso semita sea siempre sorprendido y vencido por el nativo y sometido a un lavado que nos lo devuelve limpito de sangre, hispanizado y con perfil de renegado de cuanto fueron sus orígenes y naturaleza. Fin de cita. Las pocas reseñas que se escribieron en su momento sobre esta obra de Olague, aquí tenemos al profesor Martínez Montávez, que fue uno de los pocos, yo creo que el único que en España prestó atención a la obra de Olague. Como digo, fueron muy pocas las reseñas que aparecieron de este libro. Olague no pertenecía al mundo académico, era un outsider en ese mundo, un personaje muy peculiar. Aparecieron reseñas en el mundo académico, francés, español y americano, solo sabido por Alejandro, que localizó una. Fueron con algunos matices de rechazo. Fue un libro que se dijo que podía tener unos destellos de interés, pero que era un libro que era insostenible. En cambio, en otros foros, y es lo que hace que sea una historia realmente apasionante, inició una andadura que le ha llevado a convertirse en obra, podríamos decir incluso que de culto. Y basta meterse en internet y poner Olague y los árabes nunca, y ustedes entenderán por qué digo esto. Y fue sin duda en atención a esos foros que una editorial andaluza decidió reeditar la obra en el año 2004. Para que no quede ninguna duda, a pesar de lo que voy a decir a continuación, yo también niego cualquier validez científica a la obra de Olague, y por tanto considero que el uso que de ella se hace en sectores ligados al nacionalismo andaluz, a determinados grupos de conversos españoles al Islam, tiene que ver con necesidades que son más del presente
y no con la recuperación de realidades del pasado que supuestamente han sido negadas o ocultadas. Desde esta negación, y por ejemplo hace muy poco había traído esto, hace unos días en El País se hablaba de una nueva novela de un Fernando Barrejón, y en las declaraciones que hacía este autor, el título ya era Reivindica el legado cultural de Al-Ándalus, pues leo lo que decía, son palabras del autor. Se habla de los árabes a quienes se expulsó, pero estos eran una minoría. Hubo una confrontación entre hermanos que tenían otra religión, pero no una reconquista, porque tampoco existió jamás conquista, sino una filtración de la filosofía y de la religión del orden que traía el Islam ante el desorden que había con los últimos reyes godos. Y aquí hay ecos de la obra de Olave. Como digo, yo niego valor científico a la obra de Olave y en general a toda su obra, porque Olave escribió de todo, escribió desde la prehistoria hasta la expulsión de los moriscos, y curiosamente algunos de sus trabajos que están basados en su fantasía, que la tenía y mucha, pero no ni en datos ni en un estudio de campo en absoluto, han sido citados y siguen siendo citados. Pero a pesar de que le niego valor, es una obra apasionante en sí misma, aunque leerla se hace bastante cuesta arriba. No solo que carezca de rigor, sino que es caótica y repetitiva. Pero, como digo, no deja de ser apasionante en sí misma, porque al haber sido escrita fuera del mundo académico, del ámbito académico, revela de manera muy aguda el trasfondo que la hizo posible, trasfondo que no es otro que el reto que nuestro país ha representado y sigue representando la integración de la historia del Al-Ándalus en una historiografía que está muy marcada por el pensamiento nacionalista, o mejor dicho ahora, por los pensamientos nacionalistas. Yo soy de la opinión, porque tiendo a ser siempre optimista, que hay libros malos que pueden tener efectos más saludables y enriquecedores que otros que no lo son. Y el libro malo, naturalmente, no es el de Alejandro García San Juan, sino el de Olave. Alejandro García San Juan, yo creo que lo ha dicho él mismo, que habría acabado escribiendo este magnífico libro, pero el que haya aparecido ahora tiene sin duda que ver con la reedición de esta curiosísima obra de Olave, la aparición de los que podríamos llamar olaguistas, algunos confesos y otros inconfesos, y con la recepción entusiasta del negacionismo por parte de algunos sectores de nuestra sociedad. Naturalmente, el libro de Alejandro trasciende este contexto actual. Es un libro, como decía al principio, que está muy bien concebido y muy bien escrito, que es extremadamente útil para los estudiantes, pero también para nosotros, quienes nos interesamos o investigamos sobre la historia de Al-Ándalus. Y más allá de su parte polémica, que la tiene mucho, digamos la verdad, hay una parte que es muy polémica, pero está bien también de vez en cuando escribir polémica, y a pesar de ello está escrito para durar, es decir, no se limita a esa parte de polémica, es un libro que yo creo que va a durar y que va a durar durante mucho tiempo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, evidentemente un acto de esta naturaleza, una presentación de un libro, siempre es un acto muy grato porque dar la bienvenida a un nuevo libro, ya lo están viendo ustedes, implica sobre todo agradecimientos, implica celebración también. Agradecimientos al autor, en primer lugar, que lo ha posibilitado que estemos aquí. Agradecimientos al editor también, que lógicamente ha materializado el proyecto del autor. Y en esta celebración, bueno, pues también la dimensión de agradecimiento, como se ha hecho a la Casa Árabe, por acogernos y permitirnos protagonizar este acto. Yo creo que el libro del profesor García San Juan, desde mi punto de vista, se caracteriza por dos cosas que me parecen muy importantes. Se ha hablado ya aquí de la polémica, pero yo es que quiero reivindicar esa polémica, es decir, parece que decir que el libro de García San Juan sea polémico, bueno, pues hay que explicarlo. No, es un libro polémico. Y esta es una de las primeras características que le confieren un valor especial.
como ahora voy a intentar aclararles. En segundo lugar, la otra característica que desde el punto de vista tiene este libro y que le confiere ese valor extraordinario es que es un libro magnífico, es un libro excelente. Entonces yo sobre estas dos categorías, polémica y excelencia, me van a permitir que desarrolle mi intervención lo más brevemente posible. Empezaré por el tema de la polémica. Miren ustedes, yo creo que la historia intelectual de la humanidad no se entendería sin la polémica. Desde los presocráticos hasta hoy, la polémica es lo que ha permitido avanzar la historia de las ideas, avanzar a las sociedades. Por tanto, la polémica es algo en sí mismo positivo. El problema está quizá en que solemos huir de la polémica. Pero cuando huimos de la polémica, cuando en el gremio al que yo pertenezco, entre los historiadores, huimos de la polémica, lo hacemos porque a veces no nos sentimos muy seguros, porque tenemos miedo. A veces también lo hacemos por no quedar mal. Evidentemente que si nosotros polemizamos acerca de un libro, pues obviamente no estamos haciendo amigos. Por lo menos los autores de ese libro objeto de polémica no van a estar muy contentos. Y a veces, por eso del políticamente correcto, huimos también de la polémica. Y yo creo sinceramente que hacer esto es un pecado gravísimo. Es un pecado gravísimo en toda circunstancia, pero si me permiten, en los tiempos que corren, mucho más. Como saben ustedes, no les voy a decir nada nuevo. La universidad en estos momentos no pasa por una buena fase. Iniciativas políticas tremendamente desafortunadas, unidas también a circunstancias ambientales que no favorecen las cosas, han introducido la universidad en un panorama de aridez, de planicie, que realmente es preocupante y del que no sé muy bien cómo vamos a salir. Por eso, un libro como este que estamos presentando hoy aquí, les aseguro que es un dato para la esperanza. Ahora que está otra vez de moda, es una especie de brote verde. Miren, yo admiro por muchísimas razones al profesor García San Juan, por muchas. Me hubiera gustado incluso ser su alumno, no lo he sido por razones obvias, pero le admiro entre otras cosas por su valor. Y el valor del profesor García San Juan es el que nace, bueno, primero de su preparación intelectual, una enorme preparación intelectual. Y en segundo lugar de su honestidad. Honestidad personal y académica, no es separable el uno del otro. Esa preparación intelectual y esa honestidad es lo que le ha llevado, o si me permiten, más que le ha llevado, le ha obligado en conciencia a enfrentarse a lo que, y además hacerlo con contundencia, que es la única manera eficaz de enfrentarse a las cosas, ¿no? Le ha obligado a enfrentarse a una de las formas de corrupción más graves en las que podemos incurrir los historiadores. Y esa forma de corrupción es la tergiversación del pasado. Para servir a intereses del tipo que sea, intereses personales o intereses políticos, por ejemplo. A veces esos intereses a los que algunos de nuestros colegas sirven consisten simplemente en, bueno, pues en ganar celebridad, cuestionando lo que no se puede cuestionar. Siempre hay una justificación para esto. Siempre se nos dirá, hombre, no, es que cuestionando las cosas, pues incitas al debate, a la crítica, a la renovación.
Es verdad, y todos conocemos algunos casos en que algunos colegas esto lo dicen, no, bueno, es la manera, pues eso, de dinamizar un poco, ¿no? la vida académica. El problema está en que, lo que voy a decir a lo mejor, pues no sé, no todo el mundo esté de acuerdo, pero hay cosas que no se pueden cuestionar. Por lo menos no se pueden cuestionar desde la sensatez académica, claro. En otros casos, esa tergiversación, y esto es más grave, obedece a, bueno, pues a quererse alinear con posturas de lo políticamente correcto, como hablábamos antes, o querer rentabilizar mediante el oportunismo, pues no sé, una determinada venta de libros, o quizá lo que es también más grave puede significar el interés de venderse a una bandera ideológica, también puede ser, a una bandera política. Miren ustedes, el historiador no es objetivo, y la objetividad en la historia es un mito. No solo no es el historiador, los historiadores no solo no somos objetivos, sino que no debemos serlo. Lo que sí debemos serlo, o lo que sí debemos ser, es imparciales. Y este tipo de ventas a determinadas modas o a determinados planteamientos o a determinadas ideologizaciones normalmente implican parcialidad. Frente a ello, ¿qué se puede hacer? Bueno, pues se pueden hacer dos cosas. Se puede hacer lo que hacemos habitualmente, que es mirar para otro lado, con desprecio, eso sí, que no nos digan que estamos de acuerdo, o, como ha hecho el profesor García San Juan, desenmascarar lo que es un fraude. Al hacerlo, el profesor García San Juan a lo que se ha enfrentado es a un gravísimo problema, que es el del intrusismo. Y el intrusismo además tiene muchas caras. Hay un intrusismo descarado, muy grosero, pero luego también hay intrusismos más sofisticados, y estos son los más peligrosos. El intrusismo, como digo, es un problema para nosotros, para los historiadores. Nosotros, afortunadamente, pues no se nos mueren pacientes y no se nos caen casas ni puentes que no construimos. Entonces eso hace que la sociedad y las autoridades sean muy permisivas con el tema del intrusismo en el ámbito en general de las ciencias sociales, de las humanidades y desde luego de la historia. Todo el mundo opina exactamente lo que le da la gana de lo que quiere, sin tener en cuenta que el mundo académico se merece un respeto, y se merece el respeto de no ser convertido en una especie de tertulia, bueno, no voy a decir periodística, pero de tertulia de amigos. El profesor García San Juan no es el primer autor, se ha dicho ya aquí, que se opone a las opiniones de Ignacio Olague. Unas opiniones emitidas hace más de 40 años, pero sí es el primero que se ha molestado, creo yo, en hacerlo mediante una crítica sistemática y acompañada de una contundente contraargumentación. Olague pensaba, lo saben ustedes, se ha dicho ya aquí, pensaba, y lo que es más grave decía, si lo hubiera pensado, que Al-Ándalus fue el resultado de un proceso de evolución interna protagonizado por el arrianismo hispánico, estimulado por unos supuestos factores de influencia, no se sabe si pre-musulmanas o proto-musulmanas, que venían del norte de África. La ideología indisimuladamente fascista de este autor se puso al servicio, al final de la dictadura franquista,
se puso al servicio de lo que la profesora Maribel Fierro ha caracterizado muy bien como un españolismo integrador. También el autor del libro habla de ello y nos clarifica muy bien este término. Es decir, España se podía vanagloriar de haber producido a partir de sí misma, sin traumas, sin conquistas, sin grandes, en fin, a través de una revolución pacífica, una revolución interna, había construido una civilización tan esplendorosa como era la española. Esto es el españolismo integrado. Pues bien, esta ocurrencia fue el banderín de enganche que utilizó el andalucismo renaciente en la España de la transición democrática, la España de finales de los años 70 y principios de los 80. En ese ambiente de andalucismo, la interesada identificación, falsa por otra parte, entre Al-Ándalus y Andalucía, convertía esta región en, bueno, en una región capaz de solicitar o de legitimar sus pretensiones autonómicas con el marchamo del adjetivo histórica. Es decir, como otras regiones estaban demandando unos niveles de autonomía amplios por ser regiones históricas, autonomías históricas, o que reclamaban históricamente su autogobierno, bueno, pues Andalucía, que más, teniendo en cuenta que había protagonizado ese pasado tan esplendoroso. Un profesor arabista de la Universidad de Sevilla, Emilio González Ferrín, ha servido en los últimos años de coartada académica, tan ridícula, arbitraria, caricaturesca y todos los adjetivos que ustedes quieran añadir, visión de nuestro pasado peninsular. Pues bien, al desenmascarar este fraude negacionista, como oportunamente lo califica el autor, dedica buena parte de su obra, el profesor García San Juan, a desenmascarar el fraude, pero no a destruirlo, porque ese fraude se ha convertido en mito y, como muy bien señala el autor en más de una ocasión a lo largo de la obra, los mitos son por definición indestructibles. En historia medieval, los medievalistas estamos muy acostumbrados a ello, ¿no? Por ejemplo, ya que estamos aquí en la Casa Árabe, evidentemente esa especie de dogma de la convivencia de las tres religiones, que se nos ha vendido y que se nos sigue vendiendo, o yo que me he dedicado al estudio de órdenes militares, no sé, ese carácter sapiencial de no sé qué esoterismo de los templarios, bueno, pues todos estos son mitos, les puedo asegurar que no se pueden destruir, o como leí hace no mucho, el carácter progresista y filantrópico de los cátaros, bueno, en fin, unas cosas que verdaderamente tiembla el misterio, ¿no? Es igual, uno puede decir lo que quiera, puede dar 50 conferencias, puede escribir 40 libros, que es igual, eso es dogma. Eso es dogma, eso no se puede discutir. Por eso, en ese sentido, estoy absolutamente de acuerdo con el profesor García San Juan en esa incapacidad que vamos a tener él y cualquiera de nosotros a la hora de intentar destruir esos mitos. Pues bien, de esa intelectualidad aficionada, que es la que en último término genera estos mitos, es de donde procede ese intrusismo al que hace un momento hacía referencia y que ciertamente es algo muy peligroso. Créanme que es algo peligroso. Ya sea en su forma descarnada, esa forma descarnada que es la de Olagüe, un señor que era un aficionado pero no era un profesional, o la forma más sutil. Y tengo que referirme inevitablemente al doctor González Ferrín, porque ciertamente González Ferrín es un profesor universitario,
es un analista y es profesor en la universidad. Y yo no dudo que sus estudios sobre las sociedades árabes contemporáneas sean buenos, y yo de hecho he leído algún artículo de síntesis que me ha gustado mucho del profesor González Ferrín a propósito de la situación contemporánea de los países árabes. El problema está en que él no es medievalista, y aquí es donde viene la forma de intrusismo que yo quería, más sutil por provenir del ámbito académico, pero a la que yo quería referirme. Su dedicación al medievalismo tiene unos efectos tan desastrosos como los tendría yo, que soy un medievalista profesional, si me quiero dedicar, pues no sé, a reflexionar sobre la revolución monoteísta de Akenatón. Sería exactamente lo mismo de desastroso. En cualquier caso, sigue siendo o sigue valiendo la pena intentar acabar con estas tergiversaciones más o menos, en fin, más o menos provenientes de ambientes académicos más o menos lustrosos, si el resultado de ese oponerse a este tipo de manipulaciones es un libro como el que hoy presentamos. Con esto me quiero referir muy brevemente ya, porque no quiero cansarles, me quiero referir al segundo aspecto en el que quería fijar, junto al de la polémica, que insisto es importante y es positivo, el de la excelencia. Efectivamente estamos ante un libro que desde mi punto de vista es excelente, es un libro modélico en la forma y en el fondo. Para empezar, y en la forma, lo que hay que decir es que el profesor García San Juan es un magnífico escritor. De hecho, hace ameno todo el relato, incluso cuando tiene que, lógicamente, dedicarse a cuestiones más técnicas que podrían ser más farragosas. Aun en este caso, la forma es verdaderamente atractiva, ¿no? Además es curioso, Alejandro es un hombre serio, como ven ustedes, pero es un hombre que tiene un sentido del humor y una ironía muy finas. Y en ocasiones el libro realmente provoca la risa cuando se están refutando algunas cosas que verdaderamente son curiosas. Es verdad que para ello le acompaña, tiene unos aliados perfectos en estos negacionistas con las cosas que dicen. Yo les voy simplemente a dar un par de perlas para que me entiendan. Por lo visto, el idioma que hablaban nuestros antepasados hispano-visigodos en el siglo VII era un latín tardío preñado de púnico. Sí, es decir, esto es lo que hablaban. O esa otra perla que no sé muy bien lo que quiere decir, que es variedad de indudable reconocimiento previo, para definir una caracterización de un estadio determinado. En fin, verdaderamente una sarta de disparates, ¿no? Entonces esto lógicamente ayuda o permite, o facilita que la ironía se haga especialmente aguda al referirse a este tipo de consideraciones. Pero de todas formas, lo que me interesa, y ahora sí voy a ir concluyendo, es resaltar que este libro nos ofrece una muy sistemática y muy didáctica exposición que yo diría que es indispensable para entender adecuadamente el fenómeno de la conquista islámica de la península, ¿no? En el primer capítulo nos ofrece una exposición muy clarificadora, mucho, del discurso catastrofista propio de los vencidos frente, lógicamente, al discurso triunfalista de los vencedores. Y nos lo explica bajando al detalle de los mecanismos propagandísticos, de cómo se van realizando, cómo se van fabricando esos mecanismos propagandísticos que actúan detrás de cada una de esas posibilidades o de esas dos opciones. El segundo capítulo, que son 100 páginas, constituye un arsenal de información acerca de, donde además se registran de manera ordenada y crítica todas las fuentes de tipo arqueológico, de tipo documental, de tipo cronístico, que tienen que ver con el momento de la conquista. Es un material realmente interesante y realmente utilísimo.
En el tercer capítulo, bueno, pues se nos brinda una lección auténticamente magistral acerca del nacimiento de la identidad islámica, tanto en el Oriente como en la propia península, ¿no? Y finalmente, en el capítulo cuarto, se hace un repaso de las circunstancias de la conquista. Es un auténtico estado de la cuestión sobre el tema, sobre los últimos años del reino visigodo, sobre las acciones protagonizadas por los conquistadores, sobre las acciones protagonizadas por quienes se oponen al fenómeno de la conquista y también de la caracterización de esa conquista y del encendido debate que, sobre todo a partir de los días de Chalmeta, que cuando lo propuso Chalmeta en su momento, acerca de si realmente la conquista es un fenómeno violento o simplemente es, que no sería poco, y en cualquier caso es discutible, una especie de sumisión pactada, ¿no? En fin, toda esa polémica en torno a ese problema, pues se nos ofrece también un panorama, una auténtica, como les digo, un estado de la cuestión realmente útil. Y todo esto desde el rigor terminológico, que desde luego caracteriza la obra, desde la más exigente coherencia metodológica, y créanme que yo, no es cierto lo que les voy a decir, voy a hacer de este libro lectura obligada para mis alumnos, porque ciertamente estamos ante un ejemplar ejercicio de profesionalidad académica, y así lo quiero subrayar, y de esta manera quiero agradecer al autor, quiero agradecer al editor que nos den la posibilidad ciertamente de tener hoy con nosotros esta nueva obra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Esto de hablar en último lugar realmente va a hacer que me repita, por lo menos que no vaya a decir absolutamente nada nuevo. De todas maneras, mi papel, en general, cuando presentamos un libro, es un papel más para agradecer que para exponer. Afortunadamente hemos tenido una opción extraordinariamente positiva de dos ponentes que han expuesto sobre lo que es el libro de forma extraordinaria. Así que yo empiezo diciendo que es un honor para Marcial Pons disponer de esta casa, disponer de Casa Árabe para presentar uno de sus libros, y quiero, por tanto, no puedo hacerlo de otra forma que agradecer a su director, nuestro buen amigo don Eduardo López Busquets, su deferencia y disponibilidad en el primer momento para que este acto pudiera celebrarse aquí, a pesar de las múltiples ocupaciones y conferencias y actos que desarrolla la casa durante todos los días. En los primeros catálogos que publicamos en Marcial Pons Humanidades, me estoy refiriendo al finales del año 1969, tuvimos la oportunidad de incluir precisamente el libro del que se está hablando aquí, de Ignacio Laube, publicado en francés. Los árabes nunca invadieron España. Para nosotros, que en esos momentos empezábamos nuestro quehacer como libreros especializados, pretendiendo que nuestra especialización siguiera la línea de la especialización en historia, fue muy sorprendente comprobar cómo de este libro tuvimos cantidad de peticiones, y eso que estaba en francés. Bueno, todos saben que en aquella época el francés todavía era un idioma, digamos, vehicular, un idioma franco en España, no como ahora, que prácticamente no se conoce o se utiliza muy poco, ¿no? Desde entonces yo he mantenido una curiosidad especial por este tema, y por eso cuando nos llegó a nuestra casa, a nuestra editorial, la propuesta del profesor Alejandro García San Juan, la invasión islámica de la península ibérica y la tergiversación del pasado, me pareció que llegaba una muy autorizada oportunidad para ofrecer más calidad científica a este importante debate. Quiero felicitar, por tanto, a su autor,
profesor García San Juan, porque es evidente que ha trabajado con mucha seriedad, como aquí se ha dicho, y con mucho rigor, y que además, y esto es muy importante también para un editor, por supuesto para todos los lectores, es que ha escrito un buen libro y lo ha escrito extraordinariamente bien, escribe bien el profesor García San Juan. No es frecuente encontrar este tipo de excelencia en los libros académicos, pero en fin, en este caso hemos tenido la suerte de que es así. Además ha sido capaz, como se ha dicho aquí, de poner a la historia justamente frente a la leyenda, y lo ha hecho con verdadera solvencia. Lo que no se dice, por otra parte, como también se ha dicho, que el libro, desde el primer momento que salió, incluso antes de ponerse a la venta, cuando el libro solamente estaba esbozado en nuestra página web, ya tenía alguna crítica. La primera crítica que tuvo fue bastante negativa. Afortunadamente después todo eso se ha olvidado porque han surgido otras que están en una línea de absoluta objetividad. Parte de mi trabajo como responsable de Marcial Pons y también en el consejo editorial es mantener con nuestros libros precisamente ese punto de tensión científica necesario para que la comunidad intelectual y los lectores dispongan de buenos fundamentos de discusión. En este caso es evidente que es así. Llevamos poco más de 10 años en este empeño y creo que de alguna forma lo vamos consiguiendo. El libro del profesor García San Juan, desde luego, nos avala. Estoy convencido de ello. Se ha dicho que uno solo está en posesión de un libro cuando lo lee. Bueno, yo aprovechando las palabras también del director, tengo que decir como editor que esa posesión solo está validada si uno compra el libro. Justamente en estos momentos les invito a que lo hagan, a que lo compren, lo pueden adquirir aquí en la librería, o creo que está de todas maneras bien distribuido por todos los puntos de venta, aunque hoy es difícil encontrar los libros, ya saben ustedes. Los libros, las novedades en las librerías, muchas de ellas no duran una semana. En fin, no quiero meterme en este tema porque entonces estaría también provocando otra polémica. Bueno, no siempre presentamos todos los libros que editamos en Marcial Pons, no siempre los presentamos en público, ¿no? Cuando lo hacemos intentamos hacerlo con los mejores ponentes y es cierto que en este caso lo hemos conseguido y hemos encontrado estos ponentes. Quiero por tanto agradecer de una forma muy significativa la presencia de Maribel Fierro, profesora de investigación en el Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y el Oriente Próximo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, prologuista, como se ha dicho, de este libro, y autora de más de una veintena de títulos de libros sobre el mundo árabe, muchos de ellos publicados, editados en inglés y publicados por las editoriales académicas más prestigiosas. Muchísimas gracias, Maribel. Mi agradecimiento también es extensivo, lógicamente, al profesor Carlos de Ayala, catedrático de Historia Medieval en la Universidad Autónoma de Madrid, con quien mantengo una larga amistad, además acrecentada por haber publicado, por ser autor de la casa, por haber publicado con nosotros una excelente síntesis sobre las órdenes militares en la península ibérica. Creo que tenemos por ahí otra propuesta que debe estar medio perdida y que no acabamos de concretar. No sé si es el momento para recordárselo. Bien, reitero, como digo, mi agradecimiento a esta casa por acogernos y desde luego también a todos ustedes por haber decidido esta tarde acompañarnos en este acto, en este, creo que interesantísimo acto de historia. Así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, antes de pasar al turno de preguntas y respuestas, quiero destacar dos elementos de las últimas palabras de Carlos Pascual, que al contrario de lo que ha dicho al principio,
no son reiterativas, sino que aportan elementos a añadir. El primero es que en el fondo toda la teoría de la conspiración vende muy bien, y estamos ante una teoría, una manifestación de la teoría de la conspiración de 1969, un momento en que era también importante, digamos, pensar en términos de conspiración. Y la segunda cuestión es que, aunque hemos tenido poco tiempo para colocar, digamos, una fecha, que es la fecha de hoy, lo cierto es que la primera vez que hablamos de esta presentación fue hace exactamente un año, cuando el libro estaba generándose. Por tanto, hemos hecho todo lo posible para acomodar en poco tiempo, pero es una presentación que ansiábamos desde hace tiempo. Ya digo, la primera vez que hablamos de ello, yo creo que el libro no estaba ni escrito, o estaba... Bueno, hay algún elemento que hace que el libro ya estuviera escrito, hay alguna referencia a un libro que va a salir, que ya ha salido, así que... Pero bueno, a lo que me refiero específicamente es que es un acto deseado y ansiado. Otro secreto que quiero revelar es que normalmente a mediados del mes de noviembre, como sucede a mediados de mayo y a mediados de febrero, la intensidad de actos es muy grande, y es la razón por la que, y este es el secreto, siempre decimos, cojamos una semana cualquiera, por ejemplo, la semana del 4 de noviembre, y encontramos una gran cantidad de actos. Pero dentro de esa gran cantidad de actos, este específicamente era, insisto, deseado, y sobre todo se refiere, como se ha destacado, a un magnífico libro lleno de rigor y que recomiendo incluso más allá de las recomendaciones de la propia mesa. Y dicho esto, paso la palabra a quien quiera formular la primera pregunta. Carmen. Y enhorabuena al autor, a la editorial y a todos nosotros, Casa Árabe, por poder disponer de este libro que acabo de comprar y cuyo índice acabo de ojear. Me ha parecido interesantísimo. La pregunta, bueno, pues por entrar en polémica, ya que se ha dicho que la polémica es tan beneficiosa como nuestro admirable compañero Carlos Ayala, sería referida a esa alusión al andalucismo. A lo mejor se podría matizar más y decir que existen distintas corrientes ideológicas andalucistas. Algunas son efectivamente negacionistas y otras no necesitan negar que hubo una conquista, un intercambio, desacuerdos y acuerdos. Puede haber líneas andalucistas hispanistas, en el mejor sentido de la palabra, si se puede hoy en día permitir que utilicemos esta expresión, y que no sean negacionistas. Es decir, que habría que matizar y decir que dentro de las líneas andalucistas o hispanistas las hay que admiten el diálogo, el cruce, la existencia de una conquista, el estudio de las formas de esa conquista, y no... Lo digo para que no quede entre el público la idea de que cualquiera que en Andalucía, esa es la pregunta que planteo, ¿no? Cualquiera que sea andalucista es igual a otro. Existen bastantes tendencias y diferencias entre unas personas y otras. Y también hay negacionistas del norte, por ejemplo, Unamuno era negacionista a tope. Bueno, sí, estoy de acuerdo que hay distintas corrientes, distintas tendencias. El andalucismo, la historiografía andalucista en cualquier caso es muy minoritaria, es muy residual, no tiene una presencia, el andalucismo no tiene una presencia académica realmente importante. Si hablamos del periodo musulmán, de la época de Al-Ándalus, realmente quizás más que el negacionismo, yo creo que lo que caracteriza al andalucismo en su conjunto es el denuesto de la reconquista, ¿no? Esto sí es algo totalmente generalizado y muy evidente. En todo caso, sí creo que una de las corrientes que ha servido de potenciación del negacionismo ha sido el andalucismo. En mi opinión, al menos eso ha sido así. Ya desde la propia época de los años 70 fue así. Algunas de las primeras manifestaciones de esa historiografía andalucista, me acuerdo ahora por ejemplo de Acosta Sánchez,
ya reivindican la aportación de Olave. Y ha sido así además también en esta última época, o en esta segunda, digamos en esta segunda fase de difusión del negacionismo, donde bueno, creo que ha jugado un papel bastante importante un personaje conocido también del mundo de la política, como ha sido Pimentel, Manuel Pimentel, que últimamente pues, se ha caracterizado o se ha significado bastante por su adhesión a esas ideas o a esos principios del andalucismo, ¿no? Es un gran partidista de las infantes de la actualidad y ha mostrado públicamente en muchas ocasiones su afinidad con estas ideas, ¿no? Entonces, creo que es correcto lo que ha planteado, pero creo que también hay que tener en cuenta que, como digo, el andalucismo ha potenciado sin duda bastante la difusión del negacionismo. No, bueno, nada que objetar, Carmen, a lo que has comentado, y no soy yo quien hable del andalucismo, de que no sé prácticamente nada. Yo lo que sí sé es que cuando los políticos se meten por medio y utilizan la historia para justificar lo que quieran justificar, sencillamente la destrozan, ¿eh? Y esto es una realidad. Es decir, desgraciadamente es así. Nuestros políticos, independientemente de su cualificación intelectual, pero en fin, como clase en general, no se caracterizan por, entre otras cosas, tener un conocimiento ajustado de nuestro pasado, lo cual debería ser asignatura obligatoria para un ministro, por ejemplo, pero bueno, no es. Cuando ellos hacen utilización del pasado histórico para sus fines políticos, insisto, lo destrozan. Eso yo creo que sí se puede afirmar. Sean andalucistas, sean españolistas, sean de un signo o sean de otro. Lo creo. Siguiente pregunta. Yo quería preguntarle al profesor de Historia Medieval, porque he oído hablar aquí de intrusismo, de objetividad, de mitos que no se pueden destruir. Entonces yo me pregunto si existe la verdad en mayúscula en los hechos históricos y en su interpretación, o bien las diferentes verdades en minúsculas no son sino relatos sobre los que disponemos nosotros los hechos. Hago esta pregunta recordando hace poco vi una película sobre la vida de la filósofa Hannah Arendt. Un poco, bueno, pues ella en la película se quedaba planteado este tema, ¿no? Sobre, aparte del planteamiento de la banalidad del mal, es esto, la verdad, la defensa de la verdad. Y en la historia sí existe esta verdad científica, esta verdad en mayúscula. Pues yo le diría categóricamente que no, no existe. Vamos a ver, por eso yo les decía que es una falacia intentar decir que el historiador tiene que hacer eso que se llama historia objetiva, que no sé muy bien lo que es, pero que no es historia, porque la historia no puede ser objetiva. La historia, la interpretación historiográfica requiere de una perspectiva de análisis que se someta a un método, y ese método está informado normalmente por una escuela filosófica, por una tendencia, por unos condicionamientos circunstanciales, culturales que tiene el propio autor. Entonces, el historiador lo que tiene es que dar respuesta a las preguntas que plantea en el pasado, pero darlas desde su óptica que es cambiante. Por eso la historia evoluciona porque evolucionan las sociedades. No podemos pretender objetivar la historia porque eso es imposible. Lo que nosotros tenemos que hacer, en todo caso, a la historia, en definitiva, contestándole a la pregunta, la historia que hacemos es subjetiva, porque depende de nosotros, depende de nuestro método, depende de nuestros condicionamientos, ¿no? Y no es malo que sea subjetivo, es que no puede ser de otra manera. Por eso le decía, el problema es que lo que no puede ser es parcial, es decir, lo que no se puede convertir un historiador es en juez del pasado y decir, bueno, aquí están los buenos y aquí están los malos. Eso no nos compete a nosotros. Eso sí iría por la vía de señalar una especie de verdad, que no sé muy bien qué verdad sería,
y en función de la proximidad a esa verdad pues estarían los más buenos y en función de despegarse de esa verdad estarían los más malos. Sería convertirnos en jueces y eso sí que no lo somos, ni moralistas. Esa no es nuestra función. Hola, buenas tardes. Quería preguntarle al doctor, al profesor García San Juan, que se ha apuntado un poco la atracción de esos medios filoandalucistas y de musulmanes conversos españoles por estas tesis. Y a mí me llamó la atención porque leyendo el libro de Olagüe no entiendo esa atracción. Usted como es un profesor andaluz y vive en Huelva y me imagino que debe conocer incluso directamente a algunas de las personas que defienden estas tesis. Si estamos hablando de un proceso interno de evolución dentro de Al-Ándalus que está echando mano, digamos, de ideas previas al Islam, como puede ser el arrianismo, y de un proceso también de ósmosis a través de la influencia del Islam en el Mediterráneo que anima esos gérmenes que ya existían aquí. Es decir, en definitiva, no ha existido nada nuevo ni nada original en el Islam andalusí. ¿Eso en qué favorece, digamos, a las tesis de los islamistas? Puesto que sería más bien al revés, entiendo yo. Igual que las crónicas árabes subrayaban el papel milagroso, providencial y magnífico del Islam en España y cómo logró conquistarlo con tanta facilidad y gracias a la ayuda divina, en este caso sería todo lo contrario. El Islam es más bien una religión impotente, incluso innecesaria, salvo para estimular aspectos que existían ya y que por lo tanto pues poco ha aportado a la historia de España. Bueno, hay un problema de fondo que quizás no tenemos muchas veces en cuenta, y es que buscar coherencia al negacionismo, esto también lo he tratado de poner en el manifiesto en el libro. Tratar de dar coherencia al negacionismo es complejo porque no la tiene. Es decir, precisamente eso es lo que también he intentado poner de manifiesto en el libro, ¿no? Es decir, que son ideas insostenibles porque son ideas que en muchos casos se contradicen a sí mismas. Y esto es constante cuando uno lee el libro de Olagüe o incluso también cuando lee el propio libro de González Ferrín. En este sentido, bueno, la digamos, confluencia es realmente curioso porque Olagüe es muy españolista. De hecho, en sus orígenes es muy españolista radical, muy fascista, como se ha dicho. En los años 20, probablemente en los años 30, él está ideológicamente alineado dentro de esta corriente. Y sin embargo, curiosamente, el negacionismo ha acabado teniendo una proyección más amplia en el andalucismo que en el españolismo. Luego esto llama la atención. Yo creo que estamos en el terreno de los mitos, porque estamos en el terreno de la mitología, y no estamos en el terreno de la coherencia, del rigor, de la búsqueda de un análisis histórico riguroso. No estamos en ese territorio. Entonces, como decía María del Fierro, uno de los aspectos quizás que dan interés a la obra de Olagüe es descubrir lo fascinantemente contradictorio que es. Resulta muy, muy llamativo. Aunque bueno, quizás esto no es un rasgo exclusivo de historiadores no académicos. Yo me quiero acordar ahora mismo, por ejemplo, de un historiador tan importante como Sánchez Albornoz, que desde mi punto de vista también era enormemente contradictorio, porque Sánchez Albornoz a la vez sostenía la españolización de Al-Ándalus y a la vez es el máximo apologista de la Reconquista. Son dos corrientes o dos tendencias que se contraponen, al menos en el origen de ambas tendencias, y sin embargo Sánchez Albornoz, a lo largo de su trayectoria, que fue bastante larga, sostuvo de forma aparentemente sin ser consciente de esa tremenda contradicción, sostuvo ambas posiciones. Claro, indudablemente Sánchez Albornoz también era un historiador profundamente españolista, ¿no? Quizás era tan españolista que fue capaz de simultanear las dos tendencias contradictorias del españolismo, ¿no? Curiosamente. Entonces, no sé si he contestado realmente a la pregunta, pero ya digo que cuando estamos en este terreno del mito historiográfico, no tratemos de buscar coherencia, disfrutemos con las contradicciones del mito y tratemos de poner de manifiesto sus contradicciones, pero no vamos a poder ir mucho más allá.
Sí, yo aquí querría comentar precisamente uno de los temas que se ha hablado aquí, que se ve claramente en el libro, es digamos, un momento de creación de mitos que es la transición. Es decir, la transición fue una transición muy fluida desde una perspectiva cultural. Yo personalmente creo que la transición política empieza en el 75, pero la transición cultural empieza en el 68, y hay como una creación, una génesis de una gran cantidad de mitos. Ese es está en el libro, se ha dicho aquí, y lo vemos en numerosas ocasiones. Una segunda cuestión, aludiendo precisamente a esa respuesta, es que si uno lee, por ejemplo, a Blas Infante, ve que hay una continuidad andalucista desde Tartesos, sino incluso desde antes. Por tanto, la respuesta sería, en la medida en que hay ya un origen andaluz genético que se remonta, no sé si a 2000 años antes de Cristo, lo cierto es que conectamos con el negacionismo porque una invasión sería un elemento extraño adicional, ¿no? Pero esto dentro de la cuestión de los mitos. En el tema de Carlos Ayala, yo coincido con él que es muy difícil atacar un mito, pero hay que tratar de intentarlo, hay que intentarlo como él lo está intentando, como todos los que creo que estamos aquí estamos intentando. Y hay que seguir como un norte, como un norte precisamente en ese sentido. Y sobre la cuestión de la historia objetiva, lo que parece cierto es que la construcción de un mito, un antimito, un contramito de la convivencia tiene que tener en cuenta que estamos hablando de una superficie de 500.000 kilómetros cuadrados y muchas veces de un conjunto de actividades que se refieren a 800 años. Lo que encontramos muchas veces cuando se produce una tergiversación, aunque haya una verdad subjetiva correcta, es que se eligen los trozos que parece nos interesan. Se crea el mito, se crea la construcción, a partir muchas veces de hechos que no son falsos, pero que en los que se pierde la escala temporal o la escala relacional, ¿no? Don Pedro. Bueno, primero gracias por recordarme una caja juvenil de mi obra, ¿no? Que ya la tenía prácticamente olvidada. A mí me irritó profundamente, lo único que recuerdo que me irritó profundamente el libro en francés del señor Olague, y me parece que quiero recordar que la respuesta que le di, la primera, porque luego hubo otra, me parece que la forjé en un viaje de Madrid a Sevilla, entonces era catedrático de Sevilla. Aquí estas son anécdotas. Pero en fin, gracias por recordarme esa etapa perdida de mi juventud. Yo solamente quiero añadir una cosa. Yo tengo mucha estima a Alejandro, desde hace bastantes años. Me parece un historiador competentísimo y me parece un hombre honesto, sin duda alguna. Y de su preparación intelectual, aparte de historiador, no tengo la menor duda, desde hace tiempo. Quizá en ocasiones es excesivamente categórico, pero bueno, eso quizá añade un poco de pimienta a la cosa. Lo que sí creo que sería oportuno, en fin, vosotros sabéis que yo me dedico más bien a la literatura que a la historia, lo que sí creo que sería oportuno es que en algún momento se distinguiera entre mito y símbolo. No son la misma cosa. No son la misma cosa. Y hablando desde perspectiva más bien árabe, que es lo que más conozco, y literatura árabe contemporánea, yo creo que en muchas ocasiones la dimensión que tiene lo que se dice el al-Ándalus entra más en la categoría de lo simbólico que en la categoría de lo mítico. En todo caso, me parecería que como aportación metodológica sería muy conveniente tener en cuenta que, aunque coincidan en algunos aspectos, mito y símbolo no son la misma cosa. Siguiente pregunta. Bueno, yo estaba acostumbrado a las clases de don Pedro Martínez Montabre de la Universidad Autónoma de Madrid,
y lo que aprendí fundamentalmente con él y con los ilustres profesores que tuvimos en el magnífico departamento de árabe, pues era precisamente pues toda esa parte de la historia en la que más de 1000 versículos del Corán exhortan y llaman pues a la ciencia y la religión transcurren paralelas. Fue un momento de fuerte impulso, ¿no?, desde el punto de vista técnico-científico, de que es la civilización de la síntesis que aportan a España pues los avances de todo el mundo conocido, desde el Indo hasta prácticamente la península, ¿no? Y bueno, pues todas esas enseñanzas y tal es lo que le transmitimos a los chavales. Yo pregunto, yo llego a tarde y perdón, si hay alguna modificación a raíz de los descubrimientos o de lo que aportáis en el libro, y felicitarte por la obra que hayas podido hacer. Yo la compraré y me comprometo a leerla, pero es un poco la pregunta, porque me da la sensación de, por lo que poco que he oído, que bueno, se está hablando de que se mitificó mucho. No sé si va un poco en ese sentido, de que la aportación de la civilización árabe, pues digamos, en la península, pues parece como que no fuera tanta, no sé. Entonces, en este sentido, pues perdonad mi ignorancia y mi duda. Nada más. Bueno, sí que se ha mitificado lo andalusí, también se ha denostado y se sigue denostando desde perspectivas que, en mi opinión, quizás lo que hacen es ocultar otros mitos. Pero creo que la labor del historiador tiene que ir en esa línea, ¿no? En este sentido sí que me identifico totalmente con la intervención del profesor Carlos de Ayala, de que quizás los historiadores profesionales no hemos desarrollado esta vocación de tratar de contrarrestar, ¿no?, muchas herencias recibidas que proceden de contextos históricos previos, anteriores, y que a fuerza de repetirlos se constituyen o se erigen en verdades muchas veces incuestionables o inmutables. Creo que siempre el historiador tiene que tratar de ser crítico. Esto me parece elemental, aunque tal vez no solemos practicarlo tanto como quizás deberíamos, ¿no? Porque creo que también es un aspecto de la función que el historiador tiene que cumplir en la sociedad en la que desempeña su trabajo, ¿no? Es decir, creo que parte de su trabajo debe consistir en eso. Quizás en el mundo académico no se ha desarrollado una tendencia acusada en este sentido, quizás tal vez porque hemos vivido también durante muchos años una dictadura en la que obviamente el pensamiento crítico no estaba totalmente desarrollado, ¿no? Quizás ahí tenemos unas rémoras que han pervivido en el mundo académico hasta quizás hace no tanto tiempo. Pero bueno, pienso que esa es, como digo, una labor que nos compete hacer a los historiadores. Última pregunta. Hola, me gustaría hacer un comentario en voz alta, ¿no?, una reflexión, quizá más que una pregunta, ¿no?, y pidiendo un poco de disculpas a Alejandro porque todavía no he terminado de leer tu libro, ¿no?, pero es algo que me lo va generando la lectura y que me parece que es interesante quizá de plantear aquí, ¿no? O sea, yo considero que en muchos de los libros de historia, en los libros que hacemos los historiadores profesionales, por decirlo así, se ha aludido mucho a ello, una parte del valor puede ser la pericia del autor para argumentar o contraargumentar sobre la crítica a las fuentes o a los historiadores anteriores que han comentado un suceso. En tu caso, ya se has puesto muy claramente que eso es un valor muy claro de tu libro, ¿no? Sin embargo, me parece que hay todavía un valor más profundo, ¿no?, en el que yo voy adentrándome a medida que te leo, incluso con esa buena pluma, ¿no?, que ya se ha explicado anteriormente. Y es que hay libros que ayudan a descubrir no solo los recursos y las estrategias e intereses
manipulaciones que otros autores del pasado o de tiempo más cercano han puesto en la discusión de esos argumentos, sino que fundamentalmente ayudan a considerar qué problemas son fundamentales en el desarrollo de la historia de España, por ejemplo. Y yo creo que tu libro atina, ¿no?, perfectamente en esto, ¿no? La conquista islámica, se vea como se vea, es uno de los problemas fundamentales en el desarrollo de toda nuestra trayectoria historiográfica. Ayudar a pensar que eso es un problema fundamental me parece, como digo, un valor excepcional que no está en la obra de todos los historiadores. Pondría un ejemplo más claro. Yo podría pensar, bueno, me interesa la libertad del campesinado, ¿no? Esto me importa, ¿qué ha pasado? O sea, realmente el problema de que un campesino pueda considerarse autónomo, libre del poder señorial, es algo que afecta a todo el entorno de las fuentes sobre las que trabajo, y tendría que decir que no, que si trabajo sobre las fuentes del mundo feudal no es el problema principal que afecte a los que construyen ese periodo histórico. Sin embargo, sí lo es la conquista de Al-Ándalus, sí lo es la conquista islámica, sí lo es el resto de argumentaciones nacionalistas, territoriales, que se generan a partir de una manera de entender la territorialización de España en un momento y en otro, ¿no? Por lo tanto, insisto, no quiero alargarme, me parece que lo que estoy sintiendo de la lectura de tu trabajo es atinar en un problema fundamental de la interpretación de la historia de España y en que estás dotando de recursos de interpretación y de observación al lector, a los estudiantes, a los interesados, a los historiadores, a proveernos de herramientas para analizar más críticamente ese pasado, ¿no? Pues, ¿alguna intervención desde la mesa? Bueno, pues muchas gracias a todo el mundo y hasta